Mi hija había estado desaparecida durante 10 años hasta que llamó a mi teléfono de la nada. No hablo de lo que pasó el 14 de septiembre de 2014. Trato de no pensar en ello tampoco. Ese fue el día que mi hija Carmen desapareció. Tenía 7 años. Llevaba su mochila morada favorita con el parche de mariposa, caminando las 3 cuadras desde nuestra casa al colegio primario San José, como hacía cada mañana. Excepto que esa mañana nunca llegó a la escuela. El guardia del cruce no la vio. Ninguno de los otros niños la recordaba en la acera. Desapareció entre nuestra puerta principal y la entrada de la escuela. Y durante 10 años viví con ese vacío. Todos en nuestro pueblo conocían la historia. Las noticias locales lo cubrieron durante meses. Mi cara se volvió sinónimo de tragedia. El padre que perdió a su niña. El hombre que organizó partidas de búsqueda y colgó carteles de desaparecida, y nunca perdió la esperanza incluso cuando la policía cerró silenciosamente el caso. Me convertí en un defensor de niños desaparecidos, hablando en conferencias, consultando en otros casos, construyendo toda una identidad alrededor de ser el padre que sobrevivió lo imposible de sobrevivir. Eso era lo que todos veían, el padre devoto que seguía buscando. Nadie sabía la verdad sobre lo que realmente pasó esa mañana de septiembre. Hace 3 días, estaba clasificando fotos viejas para una presentación en un evento de la Fundación de Niños Desaparecidos cuando sonó mi teléfono. El número estaba bloqueado. Llamada desconocida. Probablemente spam. Casi no contesté porque llegaba tarde para la preparación del evento, pero algo me hizo contestar. Hola, dije, ya irritado, listo para colgar cualquier llamada de ventas que fuera a desperdiciar mi tiempo. Al principio hubo silencio, solo respiración tenue, luego una voz que heló mi sangre. Papá, era pequeña, insegura. Exactamente como sonaba Carmen cuando estaba asustada o confundida. Papá, soy yo, soy Carmen, necesito ayuda. Mis manos empezaron a temblar tan fuerte que casi dejé caer el teléfono. Esto no era posible. Carmen se había ido. Sabía que se había ido porque había estado ahí esa mañana. Había visto cómo caminaba hacia la escuela. Me había asegurado de que nunca llegaría. ¿Quién es?, exigí. Mi voz salió áspera, defensiva. Deja de llamar a este número. Esto no es gracioso. Colgué antes de que la voz pudiera responder. Mi corazón golpeando contra mis costillas como si estuviera tratando de escapar de mi pecho. A la mañana siguiente mi teléfono sonó otra vez exactamente a las 6:47 de la mañana, la misma hora en que Carmen solía irse a la escuela. Otro número bloqueado. Miré fijamente la pantalla durante 6 timbres antes de contestar, mi boca seca. Papá, por favor, dijo inmediatamente la voz, desesperada ahora, llorando. Por favor, no sé dónde estoy, está oscuro y tengo miedo y solo quiero volver a casa. ¿Por qué no me ayudas? La voz era perfecta, idéntica a la de mi hija, hasta el ligero ceseo que tenía por su diente de adelante flojo ese verano, pero eso era imposible. Me había asegurado de que fuera imposible. Carmen está muerta, dije en voz baja. Las palabras sonaron extrañas en mi boca después de 10 años de nunca haberlas dicho cuidadosamente. No sé quién eres o qué quieres, pero necesitas parar esto ahora mismo. La voz del otro lado empezó a gritar. No palabras, solo este sonido agudo y aterrorizado que me hizo alejar el teléfono de mi oreja. Luego se cortó abruptamente, y la línea murió. Me quedé sentado ahí durante 20 minutos, mirando fijamente la pantalla vacía, tratando de convencerme de que esto era una broma enferma. Tal vez alguien que había visto la cobertura de noticias y decidió atormentarme. Pero las llamadas siguieron llegando. Cada mañana a las 6:47 de la mañana, el minuto exacto en que Carmen solía irse a la escuela. Papá, tengo tanto frío. ¿Por qué me dejaste aquí? Papá, no puedo ver nada. ¿Cuándo vienes a buscarme? Papá, duele. Todo duele tanto. Cada llamada era la misma súplica aterrorizada, la misma voz imposible. Y cada vez que trataba de rastrear el número, no obtenía nada. Bloqueado, no rastreable, como si las llamadas vinieran de la nada. Dejé de contestar después de la 5ª llamada. Las dejaba ir al buzón de voz, pero luego veía la notificación, y mi mano se movía sola, reproduciendo los mensajes, escuchando esa voz suplicar por ayuda que no podía dar. Mi esposa Patricia notó que no estaba durmiendo. Preguntó si estaba bien, si el próximo aniversario de la desaparición de Carmen me estaba afectando más de lo usual. Mentí, y dije que el trabajo estaba estresante, que la fundación exigía más apariciones, cualquier cosa excepto la verdad de que nuestra hija muerta me estaba llamando cada mañana. En el 8º día de llamadas, finalmente contesté, y dije lo que había estado conteniendo. Carmen no puede llamar a nadie porque Carmen se ahogó en el lago de la Misericordia el 14 de septiembre de 2014. Sé eso como un hecho porque estuve ahí. La vi hundirse. El silencio del otro lado fue tan completo que pensé que se había cortado la llamada, pero luego escuché respirar, lento y deliberado. Lo sé, papá, susurró la voz. Diferente ahora, más fría. Sé lo que hiciste. Recuerdo las piedras que ataste a mis tobillos. Recuerdo cómo me dijiste que estábamos jugando un juego, viendo cuánto tiempo podía aguantar la respiración bajo el agua.
Recuerdo tus manos en mis hombros empujándome hacia abajo cada vez que trataba de subir por aire. Recuerdo todo. Mi visión se estrechó, manchas negras bailando en los bordes. Eso no es posible, dije, pero mi voz se quebró. Te ahogaste. Has estado muerta durante 10 años. La voz se rió, y ya no sonaba como mi hija de 7 años. Sonaba ancestral. Incorrecto. Estar muerto no es lo mismo que haberse ido, papá. Deberías saberlo a estas alturas. Colgué e inmediatamente llamé a la policía, mis manos temblando tan fuerte que apenas podía sostener el teléfono. El detective Morales, el mismo policía que había trabajado en el caso original de Carmen, llegó a mi casa en 1 hora. Le mostré mi registro de llamadas, todos los números bloqueados. Traté de explicar sin explicar demasiado. Alguien me está acosando, dije. Alguien que sabe sobre Carmen, que está usando su voz, que está tratando de volverme loco. Morales me miró con esa expresión paciente que tienen los policías cuando piensan que estás perdiendo la cordura. Señor Herrera, entiendo que se acerca el aniversario. Estas cosas pueden desencadenar recuerdos falsos, alucinaciones de estrés. ¿Ha considerado hablar con alguien? Se refería a un terapeuta. Pensaba que estaba teniendo un colapso. Estas llamadas son reales, insistí. Escuché los buzones de voz, pero cuando los reproduje en altavoz, no había nada, solo estática, aire vacío, mi propia voz diciendo, hola, y luego silencio. Morales se fue después de sugerir que me tomara un tiempo libre, tal vez viera a un doctor, descansara un poco. No me creyó, porque no había nada que creer. Esa noche, las llamadas cambiaron. En lugar de por las mañanas, mi teléfono sonó a las 2:17 de la madrugada, despertándome bruscamente. Lo agarré sin pensar, mi corazón ya acelerado. Papá, dijo la voz de Carmen, pero ahora podía escuchar agua de fondo, el sonido de algo goteando constantemente. Papá, tengo tanto frío aquí abajo, el agua está tan fría y no puedo salir. ¿Por qué me dejaste en el fondo del lago? Para, susurré, mirando a Patricia durmiendo a mi lado, rezando para que no se despertara. Sea lo que seas, quien seas, simplemente para. La voz continuó como si no hubiera hablado. Traté tan duro de respirar, papá. Traté de empujar contra tus manos, pero eras mucho más fuerte. Recuerdo mirar hacia arriba a través del agua y ver tu cara, viéndome ahogar. Te veías tan tranquilo. ¿Por qué estabas tan tranquilo? Terminé la llamada y apagué completamente mi teléfono. Lo arrojé al otro lado de la habitación. Enterré mi cara en mi almohada para amortiguar el sonido de mi respiración, porque sentía que me estaba ahogando también. 10 años después, finalmente sintiendo lo que le había hecho a ella. A la mañana siguiente encontré mi teléfono en mi mesa de noche, encendido otra vez con 17 llamadas perdidas del mismo número bloqueado, 17 buzones de voz esperando. No quería escuchar, pero no podía detenerme, cada mensaje peor que el anterior. La voz de Carmen describiendo las piedras arrastrándola hacia abajo, el ardor en sus pulmones, el momento en que finalmente inhaló agua y todo se volvió oscuro. Los mensajes eran demasiado detallados, demasiado específicos. Describían cosas que solo alguien que había estado ahí podía saber. Yo había estado ahí. Sabía exactamente lo que había experimentado, porque había visto cada segundo, parado de rodillas en el lago de la Misericordia esa mañana de septiembre, sosteniendo a mi hija bajo el agua hasta que las burbujas pararon. La memoria que había enterrado durante una década se estaba abriendo paso de vuelta a la superficie, arrastrada por estas llamadas imposibles. Para el día 14, dejé de dormir completamente. Las llamadas llegaban aleatoriamente ahora, sin patrón, sin predictibilidad, a veces 3 veces en 1 hora, a veces nada en todo el día. Luego de repente mi teléfono sonaría durante la cena, o durante una reunión de trabajo, o mientras manejaba. Siempre esa voz, siempre suplicando o acusando, o describiendo su muerte en detalle excruciante. Patricia finalmente me confrontó una tarde cuando me sorprendió mirando fijamente mi teléfono, esperando que sonara. ¿Qué te pasa?, demandó. No estás durmiendo, apenas estás comiendo. Pareces haber visto un fantasma. No tenía idea de lo precisa que era esa evaluación. Sigo recibiendo estas llamadas, admití, mostrándole mi registro de llamadas. Alguien fingiendo ser Carmen. La cara de Patricia se puso pálida. Eso es horrible. ¿Lo has reportado? La policía piensa que estoy teniendo un colapso, dije. Los buzones de voz no se graban correctamente. Cuando los reproduzco, no hay nada ahí. Alcanzó mi teléfono, pero lo alejé instintivamente. Déjame escucharlos, insistió. Así que reproduje el mensaje más reciente en altavoz, el de hace 1 hora donde Carmen describía el fondo del lago, como su cuerpo se asentó en el lodo, como los peces la habían mordisqueado durante meses, antes de que finalmente se pudriera completamente. Pero lo que salió del altavoz fue solo mi propia voz diciendo, hola, luego silencio. Luego yo respirando fuertemente como si estuviera teniendo un ataque de pánico. No hay nada ahí, dijo Patricia gentilmente. Cariño, creo que Morales podría tener razón. Tal vez necesitas hablar con alguien. Sabía cómo se veía. Padre afligido. Aniversario de 10 años acercándose, quebrándose bajo el peso del trauma no resuelto. Pero no estaba loco. Estas llamadas eran reales,
aunque solo yo pudiera escucharlas. Esa noche decidí manejar al lago de la Misericordia. Si algo me estaba atormentando, si la voz de Carmen me estaba alcanzando de alguna manera desde donde había terminado, tal vez regresar a donde pasó haría que parara. O tal vez, finalmente perdería completamente la cordura, y eso sería su propio tipo de alivio. El lago estaba a 40 minutos fuera del pueblo, rodeado de bosques densos, el tipo de lugar donde las familias solían hacer picnic antes de que un niño se ahogara ahí hace 10 años, y se volvió oficiosamente maldito. Nadie venía aquí ya. El área de estacionamiento estaba cubierta de maleza, el sendero al agua apenas visible en la oscuridad. Usé la linterna de mi teléfono para abrirme camino hacia la orilla, el mismo lugar donde había parado con Carmen esa mañana. El agua estaba negra y quieta, no reflejando nada, como un agujero en el mundo. Mi teléfono sonó. Por supuesto que lo hizo. Hola, Carmen, dije, porque a este punto, ¿qué más había que decir? Papá, respondió su voz, pero sonaba diferente ahora, más cerca de alguna manera, como si estuviera parada justo a mi lado, en lugar de venir a través del teléfono. Papá, gracias por regresar. He estado esperando tanto tiempo que regresaras. Giré, brillando mi luz a través de la orilla vacía, no viendo nada más que árboles y agua y oscuridad. ¿Dónde estás? Pregunté, mi voz temblando. Estoy justo aquí, dijo. Siempre he estado justo aquí. Me dejaste en el fondo, papá. Ataste esas piedras a mis tobillos y me empujaste hacia abajo, y luego te fuiste manejando como si fuera basura que necesitabas esconder. Pero no me quedé escondida. He estado arrastrándome fuera de este lago cada noche durante 10 años, tratando de encontrar el camino a casa, y nunca viniste a buscarme. El teléfono se sintió como hielo en mi mano. No eres real, dije. Eres solo mi culpa. Eres solo mi cerebro finalmente quebrándose por lo que hice. ¿Lo soy? Preguntó la voz. Y luego la escuché detrás de mí, no a través del teléfono, sino en el aire real, pequeña y mojada e incorrecta. Me volteé, y ahí estaba ella, Carmen, o lo que quedaba de Carmen, parada en la orilla del agua, goteando y pálida, su mochila morada todavía en sus hombros, el parche de mariposa descolorido y cubierto de algas. Su piel estaba hinchada y gris, sus ojos lechosos blancos, su boca colgando abierta como si nunca hubiera parado de tratar de gritar por ayuda. Las piedras seguían atadas a sus tobillos, arrastrando cuerdas de soga podrida. Inclinó su cabeza y agua se derramó de su nariz y boca. He estado llamando y llamando, dijo, su voz un gorgoteo mojado. Pero no venías, así que tuve que venir a ti en su lugar. Tropecé hacia atrás, mi teléfono cayendo en el lodo, su luz apuntando inútilmente al cielo. Esto no está pasando, susurré. Estás muerta, te maté, no puedes estar aquí. Carmen dio un paso adelante, sus zapatos empapados chapoteando en el lodo. Sí me mataste, papá. Me mataste porque encontré tu otro teléfono, el que usabas para hablar con la hermana de mami. Te escuché decirle a la tía Raquel que la amabas, que ibas a dejar a mami por ella. Tenía 7 años, pero no era estúpida. Sabía que eso era malo, sabía que mami estaría tan triste. Y sabías que se lo diría porque siempre le decía todo a mami. Así que me llevaste al lago esa mañana y te aseguraste de que nunca le dijera nada a nadie otra vez. Las palabras golpearon como golpes físicos porque tenía razón. Esa era exactamente la razón. Carmen había entrado a mi oficina y había levantado mi teléfono desechable, me había escuchado contándole a Raquel sobre nuestros planes, y había visto el entendimiento en su cara inocente. Había entrado en pánico. Había agarrado su mano, y le había dicho que íbamos a tener una aventura antes de la escuela. Manejé al lago de la Misericordia, le dije que íbamos a jugar un juego, y luego la sostuve abajo hasta que paró de pelear. Nadie me había sospechado. ¿Por qué lo harían? Yo era el padre devastado, el hombre que había mandado a su hija a la escuela y nunca la había visto otra vez. Había jugado mi papel perfectamente. Lo siento, ahogué, cayendo de rodillas en el lodo. Dios, Carmen, lo siento tanto. Tenía miedo y era estúpido e hice un error terrible. Lo he lamentado cada día durante 10 años. La cosa que se veía como mi hija se acercó hasta que pude oler la podredumbre y agua del lago saliendo de ella. No lo lamentas, dijo. Lamentas recibir estas llamadas. Lamentas tener miedo. Lamentas que no me esté quedando enterrada donde me dejaste. Pero no lamentas matarme porque seguiste con tu vida. Te volviste famoso por ser mi padre afligido. Te casaste con mami otra vez como si nada estuviera mal. Construiste toda una carrera sobre mi muerte. Me usaste. Tenía razón sobre eso también. La fundación, las conferencias, el trabajo de consultoría, todo había sido construido sobre la tragedia de mi hija desaparecida. Había convertido su asesinato en una marca, en algo que me hacía especial e importante. Yo era el papá que nunca perdió la esperanza, que siguió buscando, que ayudó a otras familias. Noble, inspirador, completamente falso. ¿Qué quieres?, pregunté, porque esa es siempre la pregunta en estas situaciones, ¿verdad? El fantasma quiere algo, quiere venganza, o justicia, o cierre. Quiero que digas la verdad, dijo Carmen. Quiero que le digas a todos lo que me hiciste.
Quiero que dejes de ser un héroe y empieces a ser lo que realmente eres, un asesino, un mentiroso, un hombre que ahogó a su propia hija porque era inconveniente. No puedo, dije automáticamente. Si digo la verdad, pierdo todo. Mi vida, mi libertad, Patricia, mi reputación, todo lo que he construido. La cara hinchada de Carmen de alguna manera logró sonreír. Deberías haber pensado en eso antes de atar piedras a mis tobillos, papá. Pero no pensaste, ¿verdad? Solo actuaste y ahora tienes que enfrentar lo que hiciste. Di la verdad o me aseguraré de que no puedas ignorarme más. Apareceré en tu habitación. Me mostraré a Patricia. Estaré parada detrás de ti en tus preciosos eventos de la fundación. Gritaré la verdad donde todos puedan escucharla hasta que no tengas opción. Me quedé de rodillas en el lodo por mucho tiempo después de que se hundiera de vuelta en el lago, viendo el agua ondularse y luego quedarse quieta otra vez como si nunca hubiera estado ahí. Mi teléfono seguía tirado en el lodo, pantalla agrietada pero de alguna manera aún funcionando. Y cuando lo levanté, tenía un nuevo buzón de voz de mí mismo, mi propia voz grabada diciendo, 14 de septiembre de 2014, Lago de la Misericordia. Ahogué a mi hija Carmen porque iba a decirle a mi esposa sobre mi aventura. Lastré su cuerpo con piedras y la dejé en el fondo del lago. He estado mintiendo sobre eso durante 10 años. La grabación era cristalina, sin estática, imposible de negar. Manejé a casa en un aturdimiento, sabiendo lo que tenía que hacer, pero desesperadamente tratando de encontrar otra opción. Cualquier opción. Tal vez podría decir que la grabación era falsa, que alguien estaba tratando de incriminarme. Tal vez podría correr, desaparecer, empezar de nuevo en otro lugar. Tal vez podría finalmente hacer lo que debería haber hecho hace 10 años y manejarme al lago de la Misericordia con piedras atadas a mis propios tobillos. Cuando llegué a casa, Patricia se estaba despertando, preocupación grabada en su cara. ¿Dónde estabas?, preguntó. Son las 3:00 de la mañana. Estaba a punto de llamar a la policía. Fui al lago de la Misericordia, admití. No lo sé, necesitaba regresar ahí. La expresión de Patricia cambió de preocupación a algo más duro. ¿Por qué irías ahí en medio de la noche? Podía sentirlo construyéndose en mi pecho. La verdad que había estado conteniendo durante una década. La confesión que el fantasma de Carmen había demandado. Las palabras empezaron a salir antes de que pudiera detenerlas, todo derramándose en una avalancha. La aventura con Raquel, Carmen encontrando el teléfono, el viaje al lago, las piedras, la manera en que había luchado, cuánto tiempo tomó, dónde había dejado su cuerpo. Patricia escuchó todo con su cara poniéndose más y más pálida, sus manos agarrando el borde del mostrador de la cocina tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando terminé, el silencio era ensordecedor. La mataste, dijo Patricia finalmente, su voz apenas un susurro. Mataste a nuestra hija, y luego me dejaste llorar durante 10 años, pensando que se la había llevado un extraño. Me dejaste culparme por dejarla caminar sola a la escuela. Usaste su muerte para construir tu carrera, te paraste en su servicio memorial y lloraste, y todo el tiempo sabías exactamente dónde estaba. Lo siento, dije, pero las palabras sonaron huecas incluso para mí. Tenía miedo y entré en pánico e hice un error horrible. Patricia se rió, pero no había humor en ello. Un error es olvidar comprar leche. Cometiste asesinato. Asesinaste a nuestra hija de 7 años porque era conveniente. Sacó su teléfono de su bolsillo. Voy a llamar a la policía. Espera, dije, alcanzándola, pero se echó hacia atrás como si fuera venenoso. No me toques, siseó. No me toques nunca otra vez. Eres un monstruo. Marcó el número de emergencias, y no traté de detenerla. ¿Cuál era el punto? Carmen tenía razón. Aquí era donde siempre iba a terminar. El detective Morales llegó en 20 minutos junto con otros 3 oficiales. Me leyó mis derechos mientras Patricia sollozaba en el sofá, negándose incluso a mirarme. Encontraron la grabación en mi teléfono, mi propia confesión, clara como el día. Buscaron en mi computadora y encontraron viejos correos con Raquel. Encontraron el teléfono desechable escondido en mi oficina. Encontraron una década de mentiras cuidadosamente preservadas. Morales preguntó si quería un abogado antes de que habláramos, y dije que no. Les dije todo, cada detalle que el fantasma de Carmen me había hecho recordar. El viaje al lago, las piedras que había encontrado en la orilla, la manera en que le había dicho que era un juego de aguantar la respiración, cuánto tiempo tuve que sostenerla abajo, donde exactamente había dejado su cuerpo. Organizaron un equipo de buceo para la mañana, y para el mediodía habían recuperado lo que quedaba de ella. El examinador médico confirmó las piedras atadas a sus tobillos, la evidencia de ahogamiento, todo exactamente como lo había descrito. El caso que había estado frío durante 10 años, de repente se resolvió, y el padre héroe había sido en realidad el asesino todo el tiempo. El juicio fue breve. Me declaré culpable de asesinato y renuncié a mi derecho de apelar. No tenía mucho sentido pelear con la evidencia que tenían. Con mi confesión grabada, con mi propio testimonio, la fiscalía me pintó como un monstruo que había matado a su hijo para ocultar una aventura, que luego había explotado su muerte durante una década de fama y simpatía. No estaban equivocados. Mi abogado trató de argumentar problemas de salud mental,
locura temporal, sugirió que había tenido algún tipo de colapso esa mañana, pero el jurado vio a través de eso. La premeditación estaba escrita por todo lo que había hecho, desde las piedras, hasta la ubicación, hasta la historia de cobertura perfecta que había mantenido durante años. Me condenaron en menos de 3 horas, y el juez me sentenció a cadena perpetua sin libertad condicional. Patricia se divorció de mí antes de que el juicio terminara, presentó papeles y se negó a asistir a cualquier audiencia. No la culpo. Raquel se mudó lejos y cambió su nombre, tratando de distanciarse del escándalo. La Fundación de Niños Desaparecidos me borró de su historia, quitó mi cara de su sitio web, devolvió donaciones que había ayudado a recaudar. Todo lo que había construido colapsó en cuestión de semanas. Estoy escribiendo esto desde la prisión donde pasaré el resto de mi vida. Las llamadas pararon después de mi arresto. Después de que dije la verdad como el fantasma de Carmen había demandado, mi teléfono fue tomado como evidencia de todos modos, pero incluso antes de eso, las llamadas matutinas a las 6:47 finalmente se habían silenciado. A veces me pregunto si fue real, si el espíritu de mi hija realmente me atormentó desde el fondo del lago de la misericordia, o si mi culpa finalmente atravesó las paredes que había construido a su alrededor y se manifestó como lo único que podía forzarme a confesar. El psicólogo que me obligan a ver dice que fue un quiebre psicótico, que el estrés de mantener la mentira durante una década finalmente fracturó mi mente y creó la alucinación de Carmen llamándome, que el aniversario acercándose desencadenó un colapso psicológico completo que me hizo confesar algo que había escondido exitosamente durante años. Tal vez tiene razón, tal vez no hubo fantasma, ningún cadáver goteando parado en la orilla del agua, ninguna venganza sobrenatural. Tal vez fue solo la manera de mi cerebro de hacerme enfrentar lo que había hecho. Pero a veces tarde en la noche en mi celda, escucho la voz de mi hija, no a través de un teléfono esta vez, sino en las paredes, en las tuberías, en el aire mismo. Gracias por decir la verdad, papá, susurra. Gracias por finalmente dejarme descansar. Y sé con certeza absoluta que Carmen era real, que se arrastró fuera de ese lago cada noche durante 10 años, tratando de encontrar el camino a casa, tratando de hacerme reconocer lo que le había hecho, que me atormentó con esas llamadas hasta que no tuve opción más que confesar. Los vivos pueden mentir y esconderse y fingir, pero los muertos no olvidan, esperan, observan, encuentran maneras de hacer que la verdad salga a la superficie, sin importar qué tan profundo la hayas enterrado. Ahogué a mi hija para mantener un secreto, y mi hija regresó del ahogamiento para asegurar que ese secreto no pudiera permanecer escondido para siempre. Esa es justicia, supongo, fría y terrible, y exactamente lo que merecía. Solo desearía haber sido lo suficientemente valiente para decir la verdad hace 10 años, antes de que Carmen tuviera que arrastrarse fuera del lago de la misericordia para obligarme. Si disfrutaste esto, definitivamente querrás ver los próximos también, así que suscríbete ahora y déjame saber tu opinión en los comentarios.